Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como ya Alejandra nos hizo el favor, me presento, mi nombre es Alejandro Martínez y en este momento estoy responsable de la parte de conocimiento, innovación y competitividad en la Corporación Calidad. Obviamente les voy a mostrar un poco de eso como para presentarse. Esto, la charla, como pueden observar, se llama No me diga que ser creativo es ser innovador y es una charla que vamos a hacer, una presentación que vamos a hacer a partir de un artículo que se publicó en LinkedIn hace un tiempo y que precisamente buscaba de alguna manera no solo explicar en términos sencillos lo que es la innovación, pero también con argumentos muy sólidos, sino también mostrar cómo está la situación país en Colombia en esta temática de innovación. Y finalmente, a partir de eso, hablar un poco más que de la innovación como tal, de la gestión de la innovación. Entonces es como el objetivo que tenemos para este momento. Bueno, entonces según eso, empezamos aquí, yo avanzo con está listo. ¿Qué es la Corporación Calidad? Rápidamente para presentarse, la Corporación Calidad es una entidad que ya tiene 26 años, fue creada en presidencia a comienzos de los 90 con el ánimo de que existiera una entidad que por un lado se encargara de desarrollar un proyecto que era el Premio Colombiano de la Calidad, se llamaba así en ese momento, y que por otro lado fuera como un think tank, un centro de pensamiento, así no, digamos, esa expresión no se utilizaba en ese momento, que se dedicara a todo lo que tiene que ver con conocer los aspectos de vanguardia en lo que es calidad. En ese momento se hablaba de calidad, están los círculos de calidad, y prácticamente desde que surge la corporación, pues se convierte en un referente en gestión. Y como todo en estos 26 años, pues han habido muchas lecciones aprendidas, han habido cambios, han habido crecimientos, han habido pues momentos que significan aprendizajes y bueno, pues ahí seguimos marchando. Lo interesante de la corporación, además de ser la responsable del premio como proyecto, es que el modelo de excelencia, que ya se los voy a mostrar, no es, el premio no es una selección, digamos, subjetiva. El premio colombiano, que en la actualidad se llama Premio Nacional de Excelencia y la Innovación en Gestión, es un reconocimiento que establece realmente cuál es la empresa o la organización más competitiva del país. Y es un reconocimiento que adicionalmente le permite a las organizaciones que lo obtengan, ¿cierto? Presentarse y representar a Colombia en un premio un poco más amplio en el sentido de que tiene mayor impacto, que es el premio iberoamericano, a donde van las empresas que han ganado los premios nacionales, particularmente de los países de Iberoamérica. Hay un tercer premio que se llama el premio Asia Pacífico, que es a las que van las ganadoras del premio iberoamericano, las de Europa, con una entidad que se llama EFQM, European Foundation Quality Management, las que ganan el premio en Estados Unidos, el premio Malcolm Baldrige, y las que ganan el Asia Pacífico, que son la parte de Japón, de Asia, Australia, etcétera. Y allí como que se compiten entre todas para determinar cuáles son las mejores empresas del mundo, literalmente, desde una perspectiva, de un referente, y son los modelos de excelencia. Entonces, la corporación es la responsable del modelo de excelencia y cómo se construye. Pues al ser la entidad que representa al país en esta red, que esta red se llama Redivex, pues tiene, digamos, cercanía y puede conocer las características que tienen las empresas ganadoras en el mundo, ¿no? En Iberoamérica y por supuesto a nivel nacional, y esas características son las que, digamos, se convierten en referentes como las mejores prácticas a nivel de procesos, a nivel de liderazgo, a nivel de estrategia, etcétera, y a partir de eso y en contexto se construye lo que se conoce como los modelos de excelencia y los modelos nacionales de excelencia. Entonces la corporación pues tiene ya unos buenos añitos, alguna vez hizo un estudio, creo que fue con Fecámaras, que estableció que en promedio las empresas grandes viven 18 años y las pymes alrededor de 13 años. Y desde los estudios de Global Entrepreneurship Monitor, solo entre el 20, alrededor del 20%, a veces menos, son las empresas que pasan el Valle de la Muerte, o sea, los emprendimientos que superan los 3 años y medio, como ellos
lo plantean. Entonces, ¿qué es el modelo de excelencia? El modelo de excelencia país es este. Es un esquema que plantea que todas las organizaciones están en un escenario de competencia, puede ser complejo o puede ser, digamos, bastante innovador, pues trayendo a colación un poco la teoría del océano azul, que tienen un perfil característico. Los perfiles dependen, por ejemplo, del sector. No es lo mismo un colegio que un hospital, no es lo mismo una industria manufacturera que una organización de servicios, pero esto blanco que está aquí adentro ya es como las dimensiones que se analizan con el modelo de excelencia. Entonces, el liderazgo gestiona la cultura. Lo blanco realmente es como la cultura, el liderazgo, la dimensión que gestiona la cultura. Este de acá, la naranja, es la estrategia que tiene que ver con los planteamientos, los lineamientos, y finalmente la estructura, que más allá de la infraestructura, digamos, física, tiene que ver como con el músculo, tanto a nivel financiero como a nivel de capacidad de adaptación que tienen las organizaciones. Estas amarillitas son las dimensiones que están muy relacionadas con la cadena de valor de la que hablaba Porter, los procesos misionales y los procesos de apoyo. Pueden ser a nivel de las alianzas, la asociatividad, también está muy pegada a la estructura, a nivel de usuarios, que tienen que ver con los mercados, a nivel de los colaboradores, que son quienes desarrollan los procesos, y dos dimensiones importantísimas, que son la innovación y el conocimiento. Y finalmente hay una gran dimensión que nosotros la denominamos la LIA, por logros, impactos y aprendizajes, y es que los modelos de excelencia no solo evidencian los resultados que tienen las organizaciones, sino esos resultados, qué impacto han tenido y qué aprendizajes generan. Entonces, al final, y aquí podemos ver, digamos, en el trasfondo de Ishikawa, digamos, un diagrama causa-efecto que plantea que todas las organizaciones tienen los elementos asociados a la planeación o al enfoque, que son liderazgo, estrategia y estructura, a la implementación, que son los amarillitos, la cadena de valor, y finalmente a los resultados. Y ese, digamos, el modelo nacional de excelencia. Ese modelo a su vez tiene 33 subcriterios, que son todos estos elementos. El liderazgo tiene el subcriterio o la subdimensión de estilos, cultura, ética, transparencia, etc. Y aquí estos son los puntajes máximos. Las organizaciones, cuando se evalúan o se valoran con modelos de excelencia, tienen valoraciones cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son cómo están frente a clase mundial, si tienen fortalezas frente a las mejores prácticas de clase mundial o si tienen elementos, oportunidades de mejora frente a clase mundial. Nosotros, el modelo nacional de excelencia, además se caracteriza porque establece cuáles son los elementos en desarrollo que implican no necesariamente una fortaleza para la organización, pero tampoco una oportunidad de mejora, sino en un proceso precisamente de desarrollo. Aquí quiero resaltar varias cosas. Por ejemplo, el modelo nacional de excelencia le da bastante importancia a lo que es lo del conocimiento, la innovación, los resultados en innovación, y aquí, por ejemplo, en las alianzas, la red de conocimiento e innovación. Si sumamos todo el impacto o el peso que tienen esos subcriterios, son en total alrededor de 220 puntos, o sea, el 22% de lo que pesa el modelo nacional de excelencia tiene que ver con conocimiento e innovación. Otro elemento acá es que la parte del enfoque, que son estas, tiene un peso del 20%, la parte de la implementación un 40% y la parte de los resultados un 40%. Y para que se haga una idea, de las alrededor de 57 organizaciones en los 26 años de la Corporación Galicia han ganado el premio nacional, han estado alrededor de los 750 puntos las ganadoras, pero para que exista un contraste, solo 57 o alrededor de 60 empresas han ganado el premio nacional en los 26 años. Y hoy en día, por ejemplo, con certificaciones ISO vigentes, ISO 9001, hay alrededor de 12.600, o sea, es una diferencia importante, y precisamente por eso el premio nacional se le otorga a las empresas más competitivas país. Esto lo traigo a colación no solo para dar a entender qué es lo que hace la corporación, el proyecto bandera de la corporación, que establece en dónde están las organizaciones, en un estadio de inicio, en un estadio de maduración, de sostenibilidad de clase mundial, sino por algo que tiene que ver con lo que les voy a mostrar más adelante, que es el modelo de gestión de la innovación. Bueno, esa es la presentación de lo que es la corporación calidad. Pero entonces, como vamos a hablar de innovación, uno tiene que empezar por los conceptos fundamentales. Esta diapositiva, digamos que la usamos bastante porque nos llama mucho la atención la necesidad de hacer explícito algo, y voy a ser reiterativo en eso. El conocimiento no cabe en un Twitter. En Twitter caben eslóganes, pero el conocimiento como tal implica tomarse el trabajo de descubrir, de escudriñar, de investigar, y en ese sentido, pues más allá de digamos, de las percepciones que podemos tener todas las personas que son válidas,
desde una perspectiva positivista, pues dada por la investigación sobre todo y el método científico, pues los conocimientos válidos son los que han sido sometidos a un análisis riguroso. Entonces no se trata simplemente de cuál es nuestra perspectiva, esas son opiniones, sino pensar realmente a profundidad en de dónde vienen los conceptos. Y en ese marco, pues hay unas definiciones que da la Real Academia Española con respecto a lo que es la innovación y lo que es el proceso de innovar. En todas las diapositivas están las fuentes. Pero pues hablando de innovación, digamos, también hay algunos a nivel histórico, dos personajes, entre tantos, sobre todo el primero, Joseph Schumpeter, que planteaba los conceptos de innovación, pero él los hablaba desde el emprendimiento, él hablaba de la destrucción creativa. Peter Drucker también ha hablado sobre los temas de innovación y pues en la actualidad hay bastantes, más que gurús, personas que tienen mucho conocimiento al respecto. Y aquí me detengo un momento a hacer énfasis en algo que uno puede observar. Alguna vez vi un video de John Cleese que él se llamaba How to be Creative, cómo ser creativo. El tipo empezaba la charla diciendo, mire, no tengo problema de hablar de creatividad. En ese momento hablaba de la creatividad, no separaba la creatividad de la innovación como tal. Y decía, no tengo problema de hablar de la creatividad porque hablar de creatividad es fácil. Lo difícil es ser creativo. Y ya vamos a ver por qué. En ese marco también, entonces, digamos, los dos referentes iniciales que empezaron a trabajar desde la perspectiva de la gestión de la innovación, está Schumpeter y está Drucker. Lo interesante de Schumpeter es que, por ejemplo, el manual de Oslo, que ya les voy a hablar rápidamente de él, toma de los cinco esquemas que planteaba para lo que él definía la destrucción creativa, que tenía que ver con emprendimiento, prácticamente hay tres que son los que valía el manual de Oslo entre los 4 enfoques para la innovación. Entonces esos son como los referentes principales, no me voy a detener en eso porque pues para eso están los libros pues. Este es el manual de Oslo, finalmente todavía es la guía, de hecho para que se avale un proyecto desde Colciencias, en el caso de Colombia es la entidad que valida los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? Por un lado describe qué es una innovación, y aquí por favor quiero hacer claridad, una cosa es una innovación como resultado y otra cosa son los procesos de innovación. Entonces cuando la gente, y ahí uno se da cuenta rápidamente si la gente sabe o no sabe innovación, por ejemplo, cuando habla de que la innovación es la introducción, no, una innovación o un resultado de innovación sí es lo que dice Manuel de Oslo y lo que es, básicamente son un nuevo producto, bien o servicio, o básicamente procesos o los otros dos aspectos que ellos mencionan que son el esquema comercial, la estrategia comercial y el esquema organizacional. Y también en el mismo manual se habla, digamos, del nivel de innovación asociado a si es disruptivas o son incrementales, de las personas que tienen la oportunidad y la fortuna de conocer que manejan muy bien estos conceptos y que no solo los manejan, sino que son realmente innovadores, sobre todo desde la perspectiva y la ideación. Ellos tienen siempre la tendencia a irse por lo que es la innovación disruptiva, o sea, una innovación fuerte, impactante. Personas como Jorge Bosa, como Miguel Morales, como Guillermo Solano, digamos, el enfoque de ellos siempre es a que la innovación sea algo disruptivo, no simplemente incremental. Lo incremental se puede quedar un poco para lo que es mejoramiento continuo y ya vamos a ver la importancia de eso. Entonces estas son las definiciones densas probablemente, pero pues que vale la pena en algún momento conocerlas para tener claridad con respecto a lo que es el esquema, los sistemas de innovación en el mundo. Entonces Manuel de Oslo es un referente, la tercera edición fue del 2005, el año pasado estaba en un proceso de actualización, pero pues todavía sigue siendo el referente para validar proyectos de innovación. Aquí las definiciones de Colciencias con respecto a lo que es la innovación se fundamenta principalmente en lo que dice Manual de Oslo y lo que son sistemas de innovación. Y aquí también quiero hacer énfasis en una cosa, que la innovación como tal puede entenderse como un resultado, un proceso para lograr un resultado de algo nuevo. Pero los sistemas de innovación ya se refieren a aquellos esquemas que existen en las organizaciones para que continuamente innoven. O sea, no es simplemente logré una innovación en algún momento o logré un buen producto y que se vendió, sino que tenga un esquema al interior que me permita innovar constantemente. Y ya va a hacer un poco más de énfasis al respecto, pero estas son las definiciones. Esta definición es importante porque desde una perspectiva práctica y a partir de lo que fue el COMPES 3834, las organizaciones que evidenciaran o se conocían como empresas altamente innovadoras que evidenciaran un sistema de innovación
I+D+, innovación, investigación, desarrollo e innovación, estructurado, tenían acceso a beneficios tributarios por un lado y a poder desarrollar proyectos avalados por conciencia sin necesidad de un tercero, sin necesidad de tener un centro de desarrollo tecnológico o una universidad que los apalancara, y eso para muchas organizaciones es importante porque pues quieren guardar reserva del conocimiento. Entonces, los documentos COMPES, que son del Consejo Nacional de Política Económica y Social, son como lo que establecen la política de desarrollo de un país, y desde esa perspectiva son como los lineamientos para que se creen leyes, inclusive, y en ese marco, pues, hace 2 años, en julio del 2005, sale este documento que dice que las empresas altamente innovadoras van a tener ese tipo de beneficios. Por eso es importante también la innovación. Siguiendo con los conceptos fundamentales, que he sido, digamos, he ido muy rápido, pero es que no quiero que nos detengamos ahí. Dentro de lo que se conoce en el mundo como la definición de innovación, más allá de lo que dice Manual de Oslo, es lo que plantea el Índice Global de Innovación. Aquí hay un recorte de lo que es el índice global de este año, ¿cierto? Pero aquí podemos ver que ellos analizan la innovación desde 2 perspectivas. Por un lado, ¿cierto? Ahí está la parte que tiene que ver con las entradas a nivel de innovación, los medios, y por otro lado están como las salidas o los resultados. Entonces, hay estas 7 dimensiones a nivel de instituciones, capital humano, infraestructura, sofisticación de mercado y sofisticación de negocios. Y cada una a su vez tiene como algunos enfoques que se trabajan. Y a nivel de resultados están pues los resultados, valga la redundancia, a nivel de creación de conocimiento, a nivel de impacto del conocimiento, difusión del conocimiento, creatividad online, servicios y bienes y servicios creativos, activos intangibles a nivel de resultados. Y hay también un radio, una eficiencia de eficiencia que relaciona qué es lo que se está invirtiendo y qué es lo que se está logrando en innovación, y con base en eso categorizan los países a ver cuáles son más o menos innovadores, y este es el índice global de innovación. Algo interesante de ese índice global de innovación es lo siguiente, que uno puede observar que no necesariamente el que yo invierta mucho me garantiza buenos resultados, o el que yo no esté invirtiendo va a tener, digamos, unos resultados malos. Aquí es interesante ver, digamos, los enfoques que puede tener el índice global de innovación, pero en contexto. ¿Y por qué lo menciono? Cuando hace el año pasado se midió, digamos, la capacidad de innovación que tenían los departamentos del país, pues prácticamente se desapareció media Colombia. ¿Por qué? Porque se medían bajo estos criterios, pero por ejemplo hay departamentos de las regiones donde se hacen muchos proyectos de innovación social y que pues de pronto no se veían aquí explícitos. Entonces, pues todo hay que mirarlo con lupa y con detenimiento. Entonces, esos conceptos son, digamos, los conceptos válidos con respecto a lo que es la innovación en el mundo, y que en algún momento vale la pena conocerlos para tener referentes muy argumentados y muy estructurados, y que finalmente son los que validan, por ejemplo, proyectos y recursos para desarrollar esos proyectos. Entonces, esos son los conceptos fundamentales, y ahora miremos cómo está el país. Entonces le pusimos este título de Colombia Realismo Mágico, pues que tiene mucho que ver con las marcas país, y por ejemplo con lo que se caracteriza en este caso o se relaciona el país con toda la obra de García Márquez, del realismo mágico, etcétera. Y les vamos a mostrar, para conocer un poco sobre ese aspecto, cómo está el país a nivel de innovación. Aquí no esperen, digamos, ver esta gráfica de una manera tan clara, pero estos son los resultados del Índice Global de Innovación para el año 2017, son los últimos. Colombia está en el puesto 65, tiene un puntaje de 34,78 sobre 100, ¿cierto? Y la eficiencia es de 0,5. Ahora, frente a eso quiero, digamos, hacer claridad porque el referente de comparación, si vamos a hablar de innovación países, ¿cierto?, puede ser uno mismo, pero también puede mirarse cuáles son los países que pueden estar más desarrollados para que sean como referentes. El radio de eficiencia, por ejemplo, de Suiza es de 0,95, y el puntaje máximo es de 67,69, o sea, más o menos la relación es de la mitad frente a lo que nosotros hemos logrado. Esto es un promedio que combina todas las cosas que les mostraba antes. Y quiero resaltar, por un lado, eso, que hay que mirar no es cuánto sacamos solamente frente a 100, sino cuánto sacamos frente a otras entidades, a otros países, perdón, a ver cómo están ellos en innovación. Por supuesto, uno tiene que desglosar eso para saber, por ejemplo, cuándo están invirtiendo y cuál es la eficiencia de sus proyectos de innovación. Pero también quiero resaltarlo por lo siguiente.
y digamos que en ese sentido va a ser también bastante radical si se quiere. Hace poco salió una noticia en un periódico muy reconocido en el país que decía: Colombia ha aumentado 25 puestos en el ranking de innovación. Pues bueno, yo lo miré, se me vio para atrás, una cosa, eh, subir 25 puestos es una cosa salvaje. Y entonces decía, Colombia subió 25 puestos de innovación y está en el puesto 65, pero en el año 2010 está en el puesto 90. Pues claro, ha subido 25 puestos, pero en los últimos 7 años. Uno piensa que puede ser el año anterior. Y en segundo lugar decía, en el año 2010 la puntuación era como de 2,78, ahora estamos en 34,78. Que en el 2010 se medía sobre 5, o sea, uno también tiene que saber a qué estamos jugando. Si uno quiere saber cómo está el año pasado, este año estamos de 65 y el año pasado éramos el puesto 63, o sea, lo que ha pasado realmente en innovación en el país es que hemos retrocedido. Y les voy a seguir mostrando. Esto es como la ficha técnica del índice global de innovación para cada país, ¿cierto? Este año se midieron 127 países, el año pasado fueron 128, la puntuación, como les decía, es 34, y aquí está como toda la ponderación de lo que hicieron. Aquí dice que el año pasado, 2016, estábamos en el 63, bajamos 2 puestos, y que la puntuación media era de 34,2, o sea, lo que hemos avanzado de un año a otro es como de 0,6. Y aquí salen se destacan los elementos que pueden ser más críticos para lo que es la innovación país, y aquí están las 7 dimensiones de las que hablaba: instituciones, capital humano, infraestructura, etcétera. Para que lo tengamos como claro, y pues finalmente están los links para que lo quieran conocer, y cuando se está hablando a nivel macro de la innovación país, uno observa ese tipo de cosas. Estos son aspectos que han salido del informe del Consejo Privado de Competitividad. Primero traigo a colación 2015 y 2016, porque ahí se hizo como un estudio interesante. Entonces aquí básicamente se toman aspectos, por ejemplo, que han trabajado el Índice Global de Innovación, puesto en América Latina, puesto en el mundo, etcétera. Y en ese escenario pues es que podemos ver finalmente cómo ha avanzado el país. Aquí uno puede decir, bueno, cuántas patentes, cuánto se invierte, por ejemplo, en innovación en el país, en actividades de ciencia, tecnología e innovación, etcétera. Y esos son, digamos, porcentajes interesantes para conocer. Por ejemplo, Colombia invierte alrededor de menos del 1%, el 0,19% de inversión en I+D en el país, y cuando uno va a mirar desglosando todo esto un poco más, descubre que la gran inversión se hace en compra de maquinaria y ni siquiera en desarrollo tecnológico, etcétera, para que lo tengamos presente. Aquí está la segunda parte, insisto, no me voy a detener mucho en eso, pero quiero mostrar que hay referentes que vale la pena que en algún momento uno observe para conocer realmente cómo está la innovación en el país, sino porque sale un artículo en un periódico muy reconocido, ya creamos que pues la machera, ¿no? Y digamos que no puede echarse cuentos ni jugar a la escondidas tapándose los ojos. Esto fue lo que salió en el informe de este año, el último informe, pero en ese informe lo que hicieron fue comparar cómo le había ido al país en los últimos 10 años. Entonces, cómo está en el 2006, cómo está frente al 2016, entonces uno mira cómo se ha subido o ha bajado, y aquí uno puede observar que en 10 años, inclusive, a nivel de investigadores por millón de habitantes, Colombia ha bajado. Artículos de revistas científicas, antes estábamos de octavos de 17, ahora estamos de sexto en 17, entonces subimos, pero pues 2 puestos en 10 años, etcétera, para conocer un poco cuál es la situación país de innovación. En estas gráficas sí me voy a detener un poco más. Aquí podemos contrastar, y eso viene del informe del Consejo Privado de Competitividad del año pasado. Colombia tiene por millón de habitantes para el 2012 346 investigadores, y ellos hablaban de no solo investigadores formales, que son los que están haciendo doctorados, sino incluyendo magísteres, porque creo que desde el 2010 Protocolo de Madrid se planteó que las maestrías deben tener el componente investigativo, que no sean solo presenciales, sobre todo para que unos alcaldes no tengan problemas. Realmente esto implica que los investigadores en ser personas que realmente aporten a la ciencia. Entonces, comparemos no solo con otros países grandes tipo Corea del Sur, sino con los de la región. Frente, por ejemplo, el promedio de América Latina y el Caribe, el promedio es casi el doble de los investigadores que hay en Colombia, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, aquí Argentina, Brasil, Sudáfrica, etcétera, y ahí uno puede hacerse una idea. ¿Y por qué es tan importante el conocimiento para la innovación? Ya les voy a contar. Esto tiene que ver con solicitud de patentes nacionales. Sale esto de la última
de la última versión del informe del Consejo Privado de Competitividad, hay 544 solicitudes de patentes nacionales, o sea, los que nacen en Colombia que están viendo patentes. Aquí viene esta escala del 10 acá, es de 10 a 100, o sea, este pedacito no es hasta acá y aquí sería el 10, no, es 544 y Turquía tiene 62.5, ¿sí? Hay que comparar realmente. Chile es 5 veces lo que tiene Colombia, no solo este pedacito, hay que mirar las gráficas e interpretarlas bien. Y aquí algo interesante, que es, digamos, lo que tiene que ver como con el promedio que puede haber a nivel de América Latina. Esta gráfica también me gusta mucho presentarla porque ahí uno conoce cuál es la realidad. Esta es la distribución de investigadores que hay en el país, en los diferentes países. Lo rojo es los que están, por ejemplo, en la parte de las empresas, lo azul en las universidades, lo naranja es lo que está, digamos, en el gobierno y lo verde en organizaciones sin ánimo de lucro. El peor escenario es el de Colombia. En las empresas, poco investigadores, la mayoría está en la universidad generando supuestamente conocimiento, pero pues que no va al sector privado, no va al sector de desarrollo. Hay muy pocos en el gobierno y los otros están en las ONGs, o sea, emprendimientos básicamente particulares que pueden llegar a tener o buscar recursos a nivel internacional, pero el grueso de los investigadores en Colombia están en la academia. Y si bien es cierto, la academia debe existir para generar conocimiento, ese conocimiento tiene que aportarle al desarrollo del país. Miremos ejemplos como Corea, como la OCDE, que es donde supuestamente queremos entrar. Miren la relación, la mayoría de los investigadores y PhD están en el sector productivo, hay un porcentaje relativamente alto interesante en el gobierno y en la academia también, pero miremos la desproporción que tiene el país, o sea, encima de que tenemos muy poquitos, los que tenemos los tenemos mal distribuidos porque no están, no porque no sean buenos, sino porque no están aportando directamente al sector productivo. Esta es otra gráfica que me llama mucho la atención, básicamente esta es lo que se invierte en ciencia y tecnología, actividades de ciencia y tecnología. Es lo azulito que suma básicamente lo que son las partes que les decía, compra y la parte de investigación y desarrollo. Entonces, esta es la evolución en Colombia. ¿Cuánto se invierte? Se invierte en I+D en el país y cuánto se invierte a nivel de actividades de ciencia y tecnología. Esto de acá es el promedio de América Latina. Y esto es lo que se espera para que en 3 años pasemos de esto acá. Una cosa además fantástica. O sea, si uno no sabe dónde está parado, difícilmente lo va a arreglar. O sea, no se puede mejorar las cosas que no se conocen y mucho menos cuando se creen que están bien. Entonces, sin ser fatalistas, hay que mirar cuál es esto, cuál es la realidad de esto. Esta gráfica también muestra cuál es el nivel de innovación de las empresas colombianas. Lo verdecito dice cuáles son las innovadoras y fíjense que han ido creciendo. O sea, conforme pasa el tiempo, las empresas son menos innovadoras. Algo paradójico. En parte, una de las explicaciones que hallamos es que, digamos, cuando el DANE hacía la encuesta y determinaba qué significaba ser innovadoras, y les explico. No innovadoras es que no hacen nada con innovación, potencialmente innovadoras es que hicieron por lo menos un taller. Por ejemplo, ustedes están escuchando este webinar, entonces si lo están escuchando desde la empresa ya son potencialmente innovadoras. Innovadoras en sentido amplio es que lograron algún tipo de innovación y que vendieron en el mercado nacional. Innovadoras en sentido estricto es que cumple lo que dice el manual de Oslo, pero están exportando. Entonces fíjense realmente cuál es la realidad país a nivel. Esto es las empresas de servicios y esto fue en el informe del Consejo Privado de Competitividad 2015. Esto salió en el último, el 2016, aquí se puede ver cuáles las potencialmente innovadoras, las innovadoras de estilo estricto a nivel de manufactura. No hay, literalmente no hay una empresa en Colombia, según un estudio que hace el Consejo Privado de Competitividad, que sea innovadora en sentido estricto desde la manufactura, y a nivel de servicios el 0.03. Entonces, conozcamos cuál es la realidad y eso implica, más que pensar que hay una crisis, hay que pensar que hay que trabajar bastante al respecto. ¿Y esto en qué se traduce? En que nosotros estamos exportando commodities, aspectos con bajo valor agregado, ¿sí? Un celular, gana el que lo fabrica, gana el que pone la materia prima, gana el que lo comercializa, gana el dueño del aviso, pero hay otro agente, bueno, aparte del gobierno, que siempre va a ganar a nivel de impuestos cuando son legalmente las cosas, hay otro agente que también gana y es el que lo diseña. Pero el que más gana es el que lo diseña porque él lo diseña, lo patenta, si hizo una buena innovación, si la gestionó adecuadamente y en adelante pues le van a pagar regalías. En cambio, para cada celular, para cada construcción, para cada materia prima, para el proceso de comercialización y para tener vigente digamos, el aviso, eso implica costos. O sea, por eso es que el conocimiento
finalmente es lo que genera más valor agregado, porque si yo hago muy buena gestión, en este caso de conocimiento, que redunde en una innovación, pues finalmente yo voy a obtener, digamos, regalías a partir de eso. ¿Y eso en qué se traduce? En que lo que ganan esos 5 agentes no van a ganar por igual ni mucho menos. De hecho, el que menos gana es el que pone la materia prima o desbarate un celular a ver si les dan lo que pagaron por el celular porque están los mismos materiales. Eso es como estar en playa baja o en playa bronce, digamos, para quienes se entienden un poco qué es eso de lo que es que estamos exportando. Entonces, ¿qué exporta Colombia? Aquí podemos observar que son commodities, petróleo, carbón, refinados de petróleo, café, oro. ¿Y dónde está lo que está exportando a nivel de conocimiento? Y miremos lo que importa. Equipos de radiodifusión, que son básicamente celulares, computadores, teléfonos, etcétera, ¿cierto? Medicamentos. Entonces, aquí hay una paradoja con lo que importa a nivel de refinado de petróleo. En otras palabras, somos playa bronce exportando commodities, pero sí estamos importando cosas con alto valor agregado. O sea, ¿a dónde vamos? Esto, básicamente, lo que les quiero mostrar es cuál es la realidad país con respecto a cómo está el país en innovación y las implicaciones de eso. Pero papá decía, mijo, si algo no le gusta o lo cambia, no se queja. Entonces, pues frente a esa realidad, porque ya se conoce, pues son líneas bases. Entonces tenemos que pensar de verdad cómo actuamos. Y aquí viene lo primero, la primera conclusión. La innovación hay que entenderla. No es una innovación como dice Manuel de Olo. La innovación es un proceso que logra innovaciones. O sea, la innovación es un concepto que engloba diferentes procesos para lograr cosas distintas, innovaciones, y que además sean reconocidas como innovaciones como tales y que generen un valor agregado real. O sea, ¿eso qué implica? Que la innovación es diferente de ser creativo, en cuanto a que ser creativo es que estamos en capacidad de generar ideas que en algún momento podemos llevar a innovaciones. Es diferente la investigación porque podemos investigar, pero eso no implique que lo estemos vendiendo y que el mercado lo esté aceptando, e inclusive de la invención, que ya puede ser algo tangible, pero mientras no lo asuma el mercado, no se esté vendiendo o no esté generando un valor agregado tangible y real, no se considera una innovación. Entonces, eso es importante. Ser creativo tiene que ver con la capacidad de generar ideas, nosotros las llamamos IPIs, ideas potencialmente innovadoras. Y las innovaciones son el producto puede ser la creatividad o otros 3 aspectos que ya les muestro, pero la innovación consiste en el proceso para desarrollar esas ideas potencialmente innovadoras en innovaciones. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer claridad. Si uno en algún momento ve algo que alguien hizo y dice, oye, eso a mí se me ha ocurrido, felicitaciones, usted es muy, muy creativo, pero de ahí a que usted sea innovador, no, el innovador fue el que lo hizo. Y para entender, digamos, de una manera concreta lo que es la innovación, pues traemos a colación lo que se llama la función logística. Todas las organizaciones en cuanto a los productos, en cuanto a su oferta de valor, tienen, digamos, este esquema. Por un lado, invierten, digamos, que es como el capital semilla para desarrollar un producto, para su oferta de valor como un todo. Y seguramente van a, digamos, dar pérdidas mientras que es el tiempo de inversión. Finalmente llega un momento en que van a empezar a crecer y llega un momento en que se saturan. O sea, invierte una plata, van pérdidas, hay un momento de retorno, bueno, de equilibrio y después de retorno a la inversión que sería por acá, y después empieza a crecer en la medida en que se esté vendiendo algo. Y finalmente, ya sea porque las otras organizaciones lo copian o porque el mercado se satura con ese producto o porque pues llega una nueva tecnología o lo que sea, pues el mercado se satura. Entonces, ¿en qué consiste la innovación? Básicamente, si yo hago una muy buena innovación, por un lado, puedo invertir bastante, pero voy a tener un crecimiento más acelerado, sobre todo si es una innovación bien hecha, una innovación disruptiva, una innovación que impacte el mercado. Pero por muy buena que sea la innovación, entonces mi curva se va a correr hacia la izquierda y voy a crecer con una pendiente más alta, voy a crecer más, en la medida en que innove bien, me demoro menos en gastar mi capital semilla y empiezo a recuperar la inversión. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que me va a saturar. Y ahí es donde viene la importancia de pensar no solo en una innovación, sino en innovaciones constantes, permanentes, o sea, en un sistema de innovación. Si yo tengo una organización que tuvo una buena innovación, pero no siguió innovando, se cae o llega entre la parte de saturación. Pero si yo tengo una organización que tiene un sistema para innovar y cuando una innovación se vaya cayendo, sigue innovando en otra y sigue innovando en otra, va a mantener su flujo de caja, va a mantener la generación de oferta de valor para el mercado, digamos, constante.
Entonces, si eso es así, y por el contrario, si yo no innovo, sino que lo que vendo o mi oferta de valor es muy tradicional, entonces lo que hago es competir por precio, que es lo que generalmente pasa en mercados muy incultos, que no se van por la lealtad, que no se van por la calidad, que no se van, digamos, por los aspectos innovadores, ni por el innovismo ni siquiera, sino por el precio. Entonces, al final voy a tener que competir con mucha gente que hace lo mismo. Entre menos conocimiento, entre menos innovador sea una propuesta, a menos que tenga un mercado cautivo, digamos, me va a demorar mucho en crecer y eventualmente me puedo gastar todo el capital semilla antes de que empiece a dar retorno. ¿Y qué pasa? Que pues por lo mismo, si llego a no quebrarme, pero tampoco y no me va a saturar. O sea, muchas veces, y aquí quiero llamar la atención, se piensa que ser competitivo es vender más que el vecino. No, ser competitivo es estar a la vanguardia en cualquier mercado. Por eso es que existen los modelos de excelencia. Entonces, la función logística es un esquema que nos ayuda a entender el impacto de la innovación. Si yo innovo bien, no solo voy a crecer más rápido y voy a mantenerme creciendo. En otras palabras, la innovación es la mejor estrategia para obtener más ganancias y para lograrlas más rápido. Y en esos términos es que uno puede hablarle a los empresarios o a los negociantes, que no es lo mismo, pero puede hablar al mercado y decirle, mire, la importancia de la innovación es que en función de eso usted puede no matarse compitiendo, vendiendo lo mismo, o por el contrario, ser exitoso si la sabe hacer muy bien y mantenerse siendo exitoso. Es decir, la innovación es una de las tres patas con la asociatividad y con el conocimiento de los mercados objetivos de la competitividad de una entidad. Entonces, en ese sentido, la innovación es supremamente importante, digamos, tener muy claro el concepto y el impacto que pueda tener. Cuando analizamos un poco cómo se logran las innovaciones, pues finalmente las innovaciones se logran mediante el desarrollo de proyectos de innovación. ¿Proyectos de qué? De llevar esas ideas potencialmente innovadoras a innovaciones reales. Esto, yo les hablaba al principio de la charla de John Cleese, él hablaba que en el año 91, que fue que hizo esa charla, para ser creativo uno tenía que estar en modo abierto para generar ideas y en modo cerrado para llevarlas a cabo. Entonces, los proyectos de innovación, no importa la metodología para llevar la innovación, no importa, digamos, que sea muy reconocida, no muy reconocida, etcétera, pero es algo concreto. Un proyecto es, por definición, es el conjunto de actividades que van a transformar algo y van a generar un resultado específico. Entonces, eso, digamos que no tiene tanta ciencia. Bueno, pues hay metodologías a nivel de desarrollo de proyectos, pero es algo muy concreto que consiste en plantear y desarrollar algo. Lo interesante es cómo llegar a las ideas potencialmente innovadoras. Entonces, algunas metodologías, digamos, le dan mucha potencialidad, sobre todo de diferentes maneras, a este desarrollo de proyectos. Yo voy filtrando las ideas, cuáles las llevo a proyectos, o yo voy prototipando y probando en el mercado. Pero al final hay como 4 grandes fuentes para las ideas potencialmente innovadoras. Por un lado está la investigación. De hecho, inicialmente, antes del manual de Oslo, se habló del manual de Bogotá. En 2013 se habló del manual de Frascati. Y hablaba que la innovación eran básicamente los productos y los proyectos de I+D, de investigación y desarrollo. Pero eso sí, hasta cierto punto es válido, porque necesariamente las ideas deben requerir de alguna manera el conocimiento. Ahorita les hablo un poco de cómo se crean finalmente las ideas. Otro esquema, pero entonces organizaciones que hagan I+D o investigación, pues al final son grandes y son muy pocas. Otro esquema es el mediante la solución de problemas, ya sea de manera informal, o sea, tengo que apagar incendios, entonces se me ocurren ideas para apagar esos incendios, pero eso es como muy reactivo. O ya sea algo un poco más estructurado, que es lo que supuestamente pretenden los esquemas de certificación tipo ISO, en cuanto a que yo tengo esquemas de solución de problemas o metodologías tipo AMEF o lo que sea, o árbol de problemas, marco lógico, etcétera, que me van a decir cómo yo llego a unas ideas para llevarlas a proyectos y convertirlas en innovaciones. Pero ya sea que lo hago informalmente, es algo que pues no necesariamente va a significar digamos, una buena gestión de conocimiento, una buena apropiación, etcétera, sino que muchas veces estoy apagando incendios. Y si lo hago formalmente, ya no son las empresas, no son todas las empresas. O sea, implementar un sistema de gestión tipo ISO, pues no solo tiene unos costos, sino que requiere de alguna manera unos formalismos. Y aquí particularmente yo creo que se generan muchas limitaciones.
he visto muy pocas organizaciones, yo soy evaluador del Premio Nacional y del Premio Iberoamericano, he visto muy pocas organizaciones, las hay, pero no, la excepción no hace la regla, que son capaces de combinar la solución de problemas con la generación de ideas y la innovación. Lo que he visto tradicionalmente es que en la medida en que yo esté más certificado y tenga más estructurado y tenga más esquemas a nivel de procedimientos y de formatos, limito más el proceso de innovación, se vuelve muy burocrático el proceso, pero hay algunas que sí lo saben hacer muy bien. eh, Empresas colombianas que han ganado el Iberoamericano, hay alguna particularmente por venir. Es una entidad que es muy buena en cuanto a que combina la parte de solución de problemas mediante sus sistemas de gestión de calidad con generar ideas que van a convertir en innovación. Por otro lado, se habla de la gestión del conocimiento y eso sí que es complejísimo. O sea, en Colombia no creo que hayan 100 entidades que manejen gestión del conocimiento de una manera adecuada, sensata, de una manera estructurada. Y insisto, la excepción no hace la regla. Estamos hablando de un tejido productivo que probablemente son 1,5 millones de empresas en total, de las cuales menos de 5.000 son grandes según la ley MIPYME y menos de 100.000 son pymes. Entonces la mayoría son microempresas y no es otra cosa que las tiendas de barrio que uno conoce. Entonces, hacer gestión de conocimiento es algo que además metodológicamente lo tienen implementado muy pocas organizaciones. ¿A qué voy? A que esto son aspectos muy costosos que tienen generalmente empresas muy maduras, muy desarrolladas. Solución de problemas, ya se están involucrando algunas. Lo que pasa es que cuando lo hacen de manera informal, de apagar incendios, pues se pierde todo ese potencial y se quedan muchas veces en ser creativos y no innovadores, pero la creatividad sí es para todo el mundo. Y aquí es donde se valora bastante, como les decía, ejercicios que se hacen en entidades muy reconocidas y con personas que saben mucho de esto. Yo ya mencioné a 3 personas que son muy disruptivos, en el caso colombiano, sobre todo de Guillermo Solano, que trabaja mucho la parte de ideación, pero por ejemplo la parte de disrupción que trabaja Jorge Osa es impactante, la parte de hacer proyectos y con una buena aceleración, por ejemplo el grupo de Mario Morales en Costa Rica, son referentes muy buenos. Y hay muchos, pero el ser creativo y saber gestionar esa creatividad no demanda tantos recursos, no tiene que ser una empresa tan grande, tan estructurada. Y si yo tengo un buen desarrollo de ideación, un buen desarrollo a nivel creativo, puedo generar ideas potencialmente innovadoras. Ya sabremos cómo las gestionamos y las llevamos a innovación. Pero la creatividad es otra ventaja. Las empresas, para ser competitivas, la innovación los puede hacer muy competitivas rápidamente y digamos lograr buenos recursos. Y dentro de los 4 grandes elementos que están generando ideas potencialmente innovadoras, la creatividad es a la cual tiene acceso todo el mundo. O sea, es por eso que, digamos, muchas veces relaciona innovación con creatividad, pero no se puede quedar, como dice alguno de los 3 personajes de los que he mencionado, ¿cierto? Que no son brainstorm, lluvia de ideas, que hagamos, digamos, talleres para hacer catarsis y para sentirnos de alguna forma más creativos y que se nos ocurran cosas que después volvemos a la realidad y no pasa nada. No, digamos que esto vale la pena tomárselo de una manera seria y no solo es tener un esquema para plantear ideas que ojalá sean muy disruptivas, que ojalá rompan esquemas, ¿cierto? Que esas ideas sí se pueden manejar un banco de ideas o se puede pensar en que se focaliza en algún tipo de ideas y desarrollar proyectos. Esto ya habla de un sistema. Si ya la organización tiene algunos insumos, tiene, digamos, algunos elementos fundamentales y básicos y está en capacidad de desarrollar proyectos a partir de eso, ya podemos hablar en este caso, la anterior directora ejecutiva de la corporación dijo, esa es la cadena de valor de la innovación finalmente. Y sí, yo creo que es una cadena de valor de la innovación desde la perspectiva de los sistemas. Entonces, por un lado, creatividad no es ser innovador, se requiere pasar esas ideas potencialmente innovadoras a innovación mediante proyectos. Por otro lado, la innovación no solo viene en la creatividad, puede tener otros insumos, una combinación de ellos, ¿cierto? Y por otro lado, no es que haya una metodología mejor que la otra, lo que hay son herramientas y formas de desarrollarlas que ojalá en contexto nos lleven a tener innovaciones que sean realmente impactantes y que le apunten a fortalecer la competitividad país de las empresas. Entonces, aquí hablamos y aquí entramos, ya vimos conceptos fundamentales rápidamente, vimos la parte de cómo entender eso de una manera un poco más coloquial y el impacto que puede tener y conocer la cadena de valor de la innovación,
Pero el otro aspecto que quería comentarles tiene que ver, y hoy no vamos a referirnos a emprendimiento, pero tiene que ver con la gestión de la innovación. ¿Por qué? Porque lo interesante para que las empresas no es que hagan una innovación o que hagan innovaciones de vez en cuando. Lo interesante es que tengan un esquema para ser innovadoras. Y eso implica tener, digamos, hacer una gestión de la innovación que puede sustentarse en esa cadena que les acabo de mostrar. Al principio les hablaba del modelo nacional de excelencia. Entonces la Corporación Calidad, digamos, al ser la representante país en esa red iberoamericana de corporaciones calidad, pues cada una se llama distinto, y conocer, manejando confidencialidades, esquemas donde se ven las mejores prácticas del mundo en diferentes dimensiones, ¿cierto? Básicamente lo que analiza, y estos son la dimensión de innovación del modelo nacional de excelencia, mira si la organización tiene una estrategia de innovación y esa estrategia va a determinar finalmente, aquí se analizan este tipo de cosas, si tiene una estructura para la innovación, si hay un despliegue para la innovación o para el esquema de innovación y finalmente si tiene unos resultados. Entonces, nosotros al observar las buenas prácticas, no solo empresas ganadoras a nivel nacional, sino a nivel internacional, dijimos, oiga, las mejores prácticas del mundo, y de hecho la expresión clase mundial viene de modelos de excelencia, las prácticas de clase mundial de innovación no es solamente que sean creativos o no solamente que se les ocurra una innovación, sino que tienen sistemas de innovación y que los gestionan. Y eso implica, sí, tener seguramente de una manera formal una estructura, una estrategia, un despliegue, porque eso implica recursos, por supuesto, y por supuesto va a tener unos resultados que no cierra o no limita a la organización con ninguna metodología. Si uno mira las organizaciones de clase mundial, pueden utilizar una o diferentes metodologías o varias al tiempo. Aquí no se limita, por ejemplo, el modelo nacional de excelencia a que hagan investigación y desarrollo, sino habla, por ejemplo, de los escenarios que tienen que ver con la creatividad, por ejemplo, aquí se habla de creatividad e ideación, cuáles son las herramientas, cuáles son los esquemas de innovación, los enfoques que pueden tener. Entonces, en ese sentido, lo que la Corporación Calidad ha hecho es analizar y mirar las buenas prácticas a nivel de innovación de las empresas que han ganado los premios nacionales, o sea, las empresas más competitivas del mundo. Y en algún momento desarrollamos, y eso es propiedad de la corporación, así como el modelo nacional de excelencia, un modelo de excelencia para sistemas de I+D+I. Y básicamente lo que podemos observar ahí es que, y esto es un hijito del modelo nacional de excelencia, o sea, un escenario competitivo, puede ser rojo, azul, etcétera, un perfil organizacional, etcétera, pero una organización, miran las prácticas de clase mundial, que además tampoco es el único referente, pero las organizaciones de clase mundial tienen sistemas o unidades de innovación, desarrollo, de investigación, desarrollo e innovación, las de clase mundial, las grandes, las que tomamos como referentes. Tienen una estructura para innovar, es decir, cuentan con gente y con recursos para hacerlo. Hacen una gestión. ¿Qué quiere decir hacer gestión? Por un lado, tienen como un enfoque, tienen unos lineamientos para hacer innovación, desarrollan unos procesos de innovación, ahí es donde caben las herramientas, diferentes herramientas que haya, y finalmente van a tener unos impactos, unos resultados, pero algo bien interesante, que muchas de ellas tienen lo que se conoce como PMOs o oficinas de proyectos, pero proyectos específicos para la innovación. Entonces, si yo tengo un departamento de investigación y desarrollo que me genera una idea, que estos hagan el proyecto y lo lleven a innovaciones. Si yo tengo en mis colaboradores ideas potencialmente innovadoras, pues que las planteen, pero que los de proyectos hagan el proceso de innovación. ¿Por qué? Porque es que no podemos poner a los colaboradores para que se le ocurran las ideas y para que adicionalmente hagan el proyecto, entonces se les duplique el trabajo. Bueno, eso es una opción, pero es un esquema de gestión. Entonces, cuando nosotros miramos las prácticas de las empresas ganadoras de premios nacionales e internacionales en cuanto a los sistemas de innovación, evidenciamos eso que le estamos hablando. Las empresas fuertes tienen una estructura para ello, cualquiera, o sea, aquí no tenemos que pensar que tiene que tener eso, ni mucho menos, o que tiene que tener un organigrama circular, un organigrama palomar, no, nada, o sea, la que ellos tengan, pero que sea claro, que tengan definida una estructura para hacer eso, que hagan una gestión de la innovación, no simplemente que se me ocurrió porque apagué el incendio y salió la innovación, pero ni idea, porque además cuando se sature el mercado con esa idea que lleve a innovación, pues me quedo sin mercado para trabajar. Que tengan entonces un enfoque, que tengan unos procesos para desarrollar, ¿qué metodología? La que quieran, las que les sirva, o si se la inventan mejor, pero que al finalmente tengan un resultado. Entonces, las empresas ganadoras, las empresas, digamos, más competitivas del mundo,
pues que son las que salen finalmente tras análisis de estos premios nacionales e internacionales, tienen esas características y son un referente, así como hay diferentes herramientas y cada quien defenderá su herramienta. Esto es un referente de lo que hemos visto en las empresas ganadoras de premios nacionales e internacionales. Tienen un sistema para gestión de la innovación. Y básicamente eso era lo que les quería mostrar. Aquí sale como mi perfil usted no sabe quién soy yo. Aquí quiero resaltar una cosa bien interesante, y es que esta es la estatuilla, realmente el estandarte del Premio Nacional de Excelencia y la Innovación, que es lo que hace la corporación. Y pues eso era como que les quería contar en esta hora con respecto a lo que es ser creativo, la diferencia con ser innovador y los referentes, además de cómo está el país en ese aspecto. Si tienen preguntas, no sé, ahí los dejo con Alejandra. Bueno, entonces muchísimas gracias, ingeniero Alejandro. Entonces en este momento pasamos a la sesión de preguntas. Entonces, como les indicaba al inicio de la presentación, tienen dos maneras de realizar sus preguntas: a través del chat de preguntas, y también pueden levantar la mano si quieren intervenir de forma oral. Entonces vamos a tener una sesión de más o menos 15-20 minutos de preguntas y está abierta la sesión para que ustedes pregunten. Entonces, la primera pregunta: ¿qué herramientas existen para fortalecer la innovación? Bueno, digamos, hay infinidad de herramientas. De hecho, digamos, esa confusión de ser creativo, ser innovador, se da mucho para combinar herramientas. Entonces, hay herramientas que sirven a las organizaciones para, digamos, generar ideas. Son las herramientas de ideación. Nosotros las denominamos las herramientas creativas. Y hay infinidad de herramientas para eso. O sea, a nivel lúdico me llama mucho la atención todo el trabajo, insisto, que ha hecho aquí en Colombia y en algunos países de Iberoamérica, el Grupo de Centro de Innovación de Guillermo Solano. Ellos trabajan, potencian la creatividad, despiertan la creatividad desde una perspectiva lúdica. Y también hemos observado desde Jorge Osa, el esquema de disrupción que tiene es bien interesante. Él tiene un libro muy interesante, se llama Mirando los negocios al revés. Y él también como que tiene un enfoque a que la ideación sea muy disruptiva, que rompa esquemas. Y eso implica muchas veces salirse de la caja. Entonces hay cualquier cantidad de herramientas. Uno puede encontrar inclusive en internet. Alguna vez los daneses sacaron un libro hace como 4 o 5 años con 80 herramientas para creatividad. Entonces, herramientas pueden ser para generar ideas, que pueden ir desde las básicas, que a mí me gusta mucho el brainstorm, pero pues es la que se utiliza mucho y es probablemente la más conocida, para generar ideas. Para gestionar innovaciones, ya hay herramientas muy conocidas en el mundo. Yo creería que las dos más conocidas son el Design Thinking y el Station Gate, el que además es una marca registrada, inventa, en Brasil también tiene una metodología para hacer, digamos, procesos de innovación. Pero hay gran cantidad de herramientas. Yo lo que pienso es que más que casarse con una o con otra, hay que mirar las bondades en el contexto y sobre todo que le haga familiaridad a la gente. Pero sí es importante definir, por ejemplo, si las herramientas que queremos son para ser creativos o son para generar proyectos de innovación. Segundo, si yo ya tengo una organización donde tengo procesos de investigación y desarrollo, pues la investigación y desarrollo como tal es una herramienta para generar conocimiento. Y aquí voy a resaltar algo que no está en la presentación que les dije que les iba a explicar. El conocimiento es fundamental. En diferentes, sobre todo los gringos hablan del blending, del unir puntos, de mezclar cosas. El conocimiento es fundamental para la innovación. ¿Qué también es fundamental para la innovación? Las situaciones problemáticas, que no necesariamente son cosas malas, sino que yo quiero crecer, etc. Otro aspecto que es fundamental para la innovación es tener referentes externos. Y el otro aspecto es la capacidad de observación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un problema, y siempre cuento doy este ejemplo que además es medio chistoso, que Sir Isaac Newton estaba sentado a la sombra de un árbol y vio caer una manzana. Yo soy egresado, mi pregrado de la Nacional, de la Javeriana, pero en la Nacional vimos una cátedra que se llamaba
cátedra Manuel Ancísar, y la primera vez que la vimos se trabajó sobre el tema de Galileo y Newton. Entonces nos contaron cómo fue la vida de estos. De hecho, para Newton lo último que le interesaba era la ciencia, ese era su hobby, él era en búsqueda de la piedra filosofal. Pero este señor entonces está mirando, además ni siquiera estaba en la universidad, no sé si era Oxford o Cambridge, pero no está en la universidad porque hay un problema de la peste, etcétera, y entonces estaba como en su casa de campo y vio caer una manzana. Y él al ver caer la manzana dijo, pues claro, la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a las masas, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, ¿no? O sea, hay un conocimiento involucrado y una situación problemática que él tenía, un referente externo que fue la manzana y fue la capacidad de observación que logró el blending, la unión de todos estos elementos para generar la idea. Si uno no tiene conocimiento y está mirando lo mismo que dices, uy, me están pensando por M. O sea, la innovación, o mejor, las ideas potencialmente innovadoras, ¿cierto? Digamos, se crean a partir de referenciaciones, de mirar mucho hacia afuera, de salirse de la caja. Entonces, por eso creo que las herramientas lúdicas y de juegos son tan interesantes. Los esquemas que rompen paradigmas son interesantes. Los esquemas que, por ejemplo, y en ese sentido, digamos, creo que vale la pena mucho escuchar a Jorge Bosa, así como Guillermo Solano a nivel de la parte lúdica, digamos que él plantea en su momento que no necesariamente hay que buscar el mercado, porque si uno buscara el mercado le pide, por ejemplo, a ver cómo lo digo a modo de ejemplo, que si le hubiéramos pedido al mercado que mejorar el sistema de transporte, tendríamos carretas no con 5, sino con 10 o 20 caballos. O sea, el ser disruptivo es salirse de la caja. Entonces, en ese sentido, digamos que las herramientas, pienso yo, más adecuadas deben ser las que estén contextualizadas a lo que quiera la organización y a su cultura. Y desde esa perspectiva creería que más que casarse con una o con otra, hay que ver las bondades, pero sí tener, digamos, pensar o aspirar en tener un sistema de gestión de la innovación que involucre la creatividad, por supuesto, pero que las herramientas sean las más pertinentes para cada contexto. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Germán David Nieto. En términos de sectores empresariales, ¿hay algún informe que muestre cómo está la gestión de innovación en el mundo y en Colombia? Sí, lo que yo les mostraba, a nivel mundial, digamos, el índice global de innovación es el que muestra, al principio de la presentación, se puede compartir, no sé, el índice global de innovación lo que muestra es precisamente cómo están los países de acuerdo con ese esquema metodológico que ellos tienen, que son las 7 dimensiones grandes que analizan, y en función de eso van midiendo y comparando, además del radio de los aspectos o criterios como medios y los criterios como fines para hacer una relación de eficiencia. A nivel país también, el Consejo Privado de Competitividad en sus informes anuales tiene un capítulo para ciencia, tecnología e innovación. Ahí uno puede comparar, y en algún momento salió el año pasado un índice de innovación departamental, pero como les decía, tomó elementos básicamente del índice global y se desapareció medio país. La ANDI hace alrededor de 2 meses o 3 meses sacó un listado de las como 250 empresas más innovadoras del país, ¿cierto? Y realmente son empresas innovadoras, ¿cierto? Ahora, pues son bastante innovadoras, hay un listado, hicieron un análisis muy juicioso, pero son pues, las empresas grandes, o sea, si el tejido empresarial son 1,5 millones, pues estas empresas que salieron allí son muy buenas, pero no necesariamente son no son representativas del tejido colombiano. Sí son representantes, por ejemplo, de las empresas grandes, que es un tejido muy, muy pequeño para el país, por ley MIPYME, pero sí existen esos indicadores. Entonces tenemos otra pregunta de María Angélica Parra. ¿Existen alianzas estratégicas con empresas, con la corporación? ¿Cómo se contacta? Bueno, la Corporación Calidad, en todas las diapositivas ustedes pueden ver, digamos, el link para entrar allá. Al final de la presentación podemos ver, ahí está, usted no sabe quién soy yo, y aquí pueden ver, digamos, la parte de, perdón, bueno, esta frase, se me ha olvidado, la quería dejar para el final, pero bueno. Aquí salen los datos de la Corporación Calidad para que se comuniquen con nosotros. De hecho, y eso era algo que le agradezco al Consejo Profesional de Ingenieros Químicos, quería como socializar. Esto es una antesala. El jueves 5 de octubre va a haber una jornada de reflexión
en el club de ejecutivos, donde traemos 2 expertos internacionales y 2 nacionales que van a hablar de pensamiento creativo, van a hablar de emprendimientos digitales, además que es bien particular, van a hablar de esos emprendimientos, cómo se logran exportar a nivel de comercio internacional, y van a hablar, y también va a haber alguien, digamos, que yo admiro bastante, de la Universidad Rosario, el doctor Rodera, va a hablar sobre sistemas I+D+I a nivel de las universidades, porque las universidades deben servir más que para transferir conocimiento, para generarlo y que sea útil. Entonces los datos de la corporación están ahí, en la presentación se las podemos compartir, no sabría cómo, pero se les puede compartir si quieren. Están los datos para que se comuniquen con nosotros. Y a nivel digamos que de alianzas, la corporación sí tiene cercanía con muchas organizaciones. De hecho, la corporación es una entidad mixta donde tienen asiento tanto empresas públicas como privadas, como Consejo Gremial, Comeva, además es un aliado muy fuerte, la Universidad Rosario en este momento, y hay alrededor de 40 organizaciones, digamos, que en este momento vigentes, según la equidad, etcétera, que están muy cercanas a la corporación. Se me olvidan los nombres, pero son personas y son entidades que, digamos, siempre nos han respaldado. Históricamente han habido ciertos cambios, pero en este momento, digamos, se está volviendo a fortalecer eso. Y creo que sí estamos cercanos a nivel de innovación, por ejemplo, con Centro de Innovación, en el grupo de Guillermo Solano. Pero digamos que la corporación en ese sentido está en capacidad como de fortalecer bastante las organizaciones, porque mide la competitividad de diferentes esquemas, como les mostraba el modelo nacional de excelencia, y la innovación es uno de ellos. Entonces esa sería como la forma de contactarnos y estamos a la orden. Julián Antonio Restrepo pregunta: ¿cómo ve a Colombia en el contexto de Sudamérica? ¿Aún nos vemos muy dependientes de los minerales y del agro? ¿Cómo podríamos aprovechar esto para ser un país más innovador? Bueno, lamentablemente sí somos dependientes de la parte de commodities, pero yo quiero hacer una salvedad. Una cosa es la parte del commodity como tal y otra cosa es el agro, la minería, me explico. Estábamos en Plaza Mayor en 2009, en Medellín, en los 50 años del vino, de una conferencia. Decían, mire, estas vacas que le estamos mostrando acá son 10 vacas que fueron modificadas genéticamente, más allá de, digamos, las prevenciones morales que pueda haber al respecto, pero era un proyecto científico que han desarrollado en una finca por allá en Argentina. Resulta que las vacas estaban desarrollando leche que tenía unas enzimas que combatían el cáncer del sistema linfático. O sea, la leche de unas vacas de esas debe valer cualquier cantidad de plata, ¿sí? Frente a la leche de las vacas que están acá, ¿no? En otras palabras, no se trata de que los productos a nivel del agro o de la minería, digamos, no sean buenos o sean malos. Lo importante es generar un valor agregado a eso, primero. Segundo, Colombia, por su naturaleza, digamos, tiene bastante para desarrollar a nivel de biodiversidad antes de que terminemos de acabarla. Hace 10 años Colombia era como el 4.º país en recursos hídricos, y en este momento está como de 30, y si no cuidamos vamos a tener agua no potable en unos años. Entonces, lo que hay que pensar sí es mirar un poco el campo, más allá de la parte minera como tal, hay que mirar es el conocimiento. Entonces, yo creería, y con esto hago una relación bien importante, más ahorita Colcini estaba pidiendo porque le bajaron el presupuesto, era como 250.000, 40.000 millones de pesos, que eso, digamos, alrededor son como 100 millones de dólares, y esa plata, eso lo decía alguna vez Carlos Fonseca, el director de Colciencias, de esa plata el 70% se va para pagar maestrías y doctorados en el exterior, pues nada que hacer, entonces quedan 30 millones de dólares para trabajar. Un kilómetro de carretera 4G vale $1 millón. O sea, la ciencia y tecnología en Colombia es menos importante que 50 kilómetros de carretera. Y el desarrollo muchas veces, o el conocimiento, la innovación, no requiere carreteras. Ahora, esa es mi perspectiva. Me pueden discutir lo que quieran, pero el valor agregado que genera el conocimiento mediante la innovación muchas veces es mayor que el valor agregado que puede generar un commodity. Entonces yo no creo que el problema sea seguir o no dependiendo de los commodities,
sino que esos commodities darles un valor agregado interesante y con unos enfoques muy claros. Por un lado, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque tenemos que cuidar el país. Esto no es solo una cuestión de hacer plata, más allá de que así se pueda entender fácil, pero es una cuestión de ser sostenibles y hacer de Colombia un país un poco más desarrollado, pero realmente, ¿sí? No a punta de vender novelas y narconovelas y realities, sino pensando realmente en lo que es un escenario de crecimiento para las nuevas generaciones donde todos tengan oportunidades. Si uno analiza cuánta gente cotiza en pensión para saber cuál es el verdadero desempleo en el país, en Colombia menos de 8 millones cotizamos en pensión, o sea, 8 millones de 32 millones la tercera parte. El desempleo real que se paguen todos los juguetes del 66%. Ahí está el 10% que dice el DANE, porque lo que pregunta es, la semana del 20 al 27 de septiembre usted desarrolló alguna labor, por lo menos por una hora, por la cual recibió algún tipo de compensación en dinero en especie. Si uno está en un semáforo haciendo malabares, estuvo más de una hora a la semana y le dieron monedas o comida. Entonces, él no es desocupado. Entonces, en ese sentido, analizar bien cuál es el empleo en Colombia, uno tiene que saber cuánta gente cotiza en pensión. No en salud porque está el CISBEN, pero en pensión. Y somos menos de 8 millones de personas. Esto está lleno de rebusque. Y el rebusque no se puede quedar en el negocio, en el yo gano a costa de que tú pierdas o yo soy más vivo. Y en ese sentido, pues me va bien a mí, pero fijemos en la corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creería que no es tanto que apuntarle a la minería o al agro, sino sacarle valor agregado a eso mediante el conocimiento, uno, y de una manera que respete el medio ambiente y los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo que yo creería. Muchas gracias. Milena Cepeda pregunta, si la persona no es creativa, ¿no puede innovar? A ver, Milena, absolutamente todos somos creativos. ¿Quién no es creativo? Quien no está en capacidad de generar una idea. Y uno genera ideas consciente o inconscientemente en todo momento, a menos que, por ejemplo, tenga algún, digamos, se fritó el cerebro como Cerati, o sea, ya quedó en coma, no tuvo la oportunidad de pensar, no pudo generar ideas. Pero por lo demás, todos estamos en capacidad de generar ideas. Y el que seamos capaces de generar ideas nos hace creativos. Ahora, el nivel de creación puede ser pequeño seguramente en mucha gente o puede ser muy alto también en no tanta gente, pero eso no es una cuestión excluyente, no es que alguien nació siendo un genio y entonces sí puede ser creativo y los otros no. Absolutamente todos, mientras tengan capacidad de generar ideas, somos creativos. Lo que sí hay que hacer es potenciar eso. Lo que sí hay que hacer es dar espacio para que eso ocurra. Entonces, si estamos en un escenario muy limitante, digamos muy cerrado, donde no se permite el pensamiento libre, donde no se permite la opinión. Por ejemplo, nosotros en las intervenciones que hacemos en la Corporación Calidad tenemos dentro de los lineamientos que cuando se está trabajando en equipo, el último que habla es el senior, o sea, el que tiene más, digamos, un rol más jerárquico, más alto, porque cuando él habla todos los demás se limitan, muchas veces ni siquiera está. Entonces, en ese sentido buscamos que todas las personas expresen libremente. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, estamos en capacidad de ser creativos en la medida en que estemos en capacidad de generar ideas. Aquí hay otra, Aleja. Entonces, Fernando Barrera pregunta. Fernando Bitácora Barrera pregunta, ¿qué entidades del Estado colombiano son referentes en materia de innovación? ¿Cuáles en servicios? Bueno, qué chévere que estés escuchando. Uno podría pensar que hay organizaciones que han trabajado mucho al respecto. El Ministerio, el MINTIC, está trabajando en un proyecto muy interesante que se llama Catalizadores de la Innovación, creo que tú lo conoces. Y en ese sentido, pues hay unos avances importantes. Innova e Impulsa también están trabajando y pedaleando mucho este ejercicio de innovación desde la perspectiva también del emprendimiento. Entonces sí hay esfuerzos y sí hay plata, lo que pasa es que hay que fortalecerla. La Cámara de Comercio también ha estado trabajando bastante en eso, en convertir digamos, ser un nodo de innovación para Bogotá. Ruta N claramente es un ejemplo, de hecho cuando salieron las empresas altamente innovadoras, muchas venían de Antioquia, de Medellín, estaban muy avanzadas en ese aspecto. Entonces sí hay entidades, tanto públicas como privadas, que estén trabajando y que pueden ser referentes, pero ojo, nosotros no somos amigos de copiar,
O sea, nosotros no somos amigos de que es el referente y nos vamos con eso. Yo creo que lo que somos amigos es de mirarlo y conocer el contexto y ver cuáles son los aspectos interesantes que puede llegar a tener, pero tenerlos como en el parqueadero, como decía mi jefe Nicolás alguna vez, tenerlos ahí como el parqueadero para que nos sirvan en algún momento de referente, de manera que lo que creemos sea algo que parta de nuestro contexto. De hecho, el modelo nacional de excelencia siempre aterriza las organizaciones en un contexto particular. Entonces yo creería que sí hay referentes, pero los referentes, digamos, hay que mirarlos con lupa y con pinzas porque cada organización está en un contexto particular. El señor Mauricio Londoño pregunta, ¿hay algún esquema específico recomendado de innovación para las empresas de consumo masivo, productos de impulso? Digamos que hay metodologías que logran, por un lado, posicionar productos y por otro lado, digamos que se evidencien. A ver, según Manual de Oslo hay 4 formas de innovación. Yo creo que realmente son solo 2, que es productos y procesos, pero ellos hablan de estrategias comerciales, particularmente sobre las estrategias comerciales que pueden ser hasta el cambio de un empaque. Esto no se potencian mucho o no se dan muchos recursos para desarrollar ese tipo de proyectos, pero claramente, digamos, una pauta publicitaria bien enganchadora, pues logra, digamos, ciertas ventas y técnicamente se podría considerar que es un ejercicio de innovación, digamos, que se desarrolle. Pero, insisto, cada herramienta depende del contexto, entonces la invitación es a conocer como las diferentes herramientas, ¿cierto? Y mirar qué les puede servir para cada situación. Es que a nivel de consumo masivo, eso tiene también mucho que ver con analizar un poco el mercado. A ver, no, a ver, ¿cómo lo digo? Sin que además suene un poco, suene políticamente incorrecto. Pero ciertos nichos de mercado, ¿cierto? Requieren unos esquemas que digamos, van a ser más funcionales en ciertos escenarios que otros. Entonces, a un ejemplo, por ejemplo, una pauta publicitaria, una publicidad pues, ¿cuándo ha visto una publicidad de Ferrari? O sea, difícilmente la encuentra. O sale una publicidad de Mercedes-Benz o de BMW y ni siquiera dicen las características del carro, pues porque el grupo objetivo que ellos tienen es muy particular y muchas veces el tipo de venta tiene que ver más con otras cosas. Entonces, yo no creo que para un sector en particular haya, digamos, una herramienta, una fórmula. Yo lo que creo es que hay que conocer el contexto, sobre todo los mercados objetivos, pero esa es mi perspectiva. Muchas gracias, ingeniero. Laura Marcela Quiroga pregunta, teniendo en cuenta la situación del sector productivo del país y en contraste la formación que la educación superior está ofreciendo, ¿usted considera que las empresas se deben involucrar en los procesos de formación de los profesionales? Uy, qué pregunta tan bacana. O sea, Laura, muchas gracias por hacerla. Sin ánimo de hacer publicidad, porque hice la publicidad de la jornada de reflexión, que ojalá se inscriban, o sea, realmente para lo que se va a hacer es bien interesante, pero nosotros hicimos un artículo que publicamos hace poco, donde se llama Emprendimiento competitivo en tiempos de incertidumbre. Ese artículo, algo que analizábamos y a modo de crítica era lo siguiente, y escuchen muy bien. ¿Por qué las universidades colombianas, las universidades privadas, no invierten un porcentaje de su matrícula para hacer una bolsa de recursos que utilicen los estudiantes en sus emprendimientos? ¿A qué me refiero con eso? Que si las universidades, por ejemplo, se dedicaran menos a transferir el conocimiento y más a crearlo, y a que ese conocimiento le aporte al desarrollo de la sociedad a nivel del sector productivo, por ejemplo, o sector, digamos, social, nadie dice que no, ¿cierto? Se estaría generando un vínculo tan fuerte donde los estudiantes, sobre todo los que pertenezcan a semilleros de investigación, van a tener, digamos, un mercado al cual acudir porque fueron los que hicieron esa investigación, eso aportaron a esos procesos de investigación, y de esa manera pues se enganchan rápidamente en vez de salir a buscar empleo. Entonces, creo que las universidades y las que hemos preguntado, porque yo he hecho la tarea de preguntar por lo menos unas 15 rectores de universidades privadas, qué porcentaje de la facturación o del flujo de caja, de los ingresos de la universidad, se da por matrícula, me dicen que más del 90%, pero la gran mayoría.
Mientras que en las universidades, digamos, mejor rankeadas bajo esquemas QS, Shanghai Times, que son como los que miden realmente cuáles son las mejores universidades del mundo en cuanto a generación de conocimiento, muchas veces la facturación de estas universidades no se da por la matrícula, sino por los desarrollos en conocimiento, por las patentes y por las investigaciones y la extensión que hagan con el sector privado. En ese marco, yo sí creo que el involucramiento de las empresas con las universidades debería ser mucho mayor. Pero es que hay que dejar de pensar que las empresas son negocios y que las universidades son escenarios para que uno le transmita un conocimiento trasnochado. No, las universidades son escenarios para generar conocimiento útil y en ese marco aportarle al desarrollo social, que de paso se logra generar como un canal de empleo o de empleabilidad para los estudiantes. O, por ejemplo, que si los fortalecen a nivel de emprendimiento, con esos recursos ellos salgan a emprender, pero de una manera un poco más estructurada. Entonces yo sí creo que sí es importante generar ese vínculo y ese vínculo hay que fortalecerlo. Eso no hay que pensar que es que el sector productivo se está metiendo en algo sagrado como la universidad, por Dios, entonces ¿para qué sirve? Es decir, eso no es una cuestión de vamos a ser sabios, es una cuestión realmente de generar desarrollo para el escenario en que estamos y para las nuevas generaciones, es lo que yo pienso. Muchas gracias. Manuel Francisco Marrugo pregunta, si deseo trabajar en I+D+I dentro del territorio colombiano, ¿cuáles son los grupos, regiones o zonas donde puedo tener mayor probabilidad de éxito? ¿Y qué consejo nos puede dar a los jóvenes profesionales que quisiéramos participar en estos procesos? Bueno, frente a esa pregunta, miren, con lo que les mostré el país, ¿cierto? Hay espacio para trabajar innovación en donde quieran, ¿cierto? A mí me gustaría, o yo visualizo como un trabajo fuerte a nivel de innovación o de I+D+I. I+D+I son los acrónimos de investigación, desarrollo e innovación. Inicialmente se hablaba de investigación y desarrollo para responder a otra pregunta, porque no se hablaba de la innovación. Al final la innovación, si bien es cierto, siempre ha existido, digamos metodológicamente, como que se acuñó el término hace más bien poco. Entonces en ese marco hay mucho por trabajar, pero muchísimo por trabajar. ¿Yo qué pensaría al respecto? Ojalá se trabajara en lo que tiene que ver con la agricultura, porque aunque uno cuando está en la ciudad piensa que no, alrededor de un 20% de la población colombiana, si es que no es más, un 25% si mal no recuerdo, está en procesos agrícolas. Y Colombia todavía tiene una biodiversidad, no la hemos terminado de acabar, que hay que no solo recuperar, sino que hay que, digamos, generarle un valor agregado de manera sostenible. Entonces yo creería que si bien es cierto se puede trabajar en todo y en todas las empresas o en los emprendimientos nuevos para que sean competitivos, los invito a leer ese artículo, pero sobre todo me gustaría ver cómo se potencia un poco el campo, porque adicionalmente la gente que viene del campo se está viniendo para la ciudad y no se está volviendo. Y eso está haciendo que pues, nos quedemos, digamos, sin esos insumos que sí son importantes. Entonces, ojalá las innovaciones se dieran también para allá, porque eso es más nuestra esencia. Carlos Eduardo Ardila pregunta, ¿qué entidades en Colombia apoyan las ideas potencialmente innovadoras? Bueno, mire, frente a eso hay varias cosas a tener en cuenta. Ahí Impulsa, su programa Innova, o al revés, Innova y su programa Impulsa, ellos focalizan mucho sus esfuerzos en ellos lo llamaban EDIS por un tiempo, emprendimientos dinámicos, emprendimientos dinámicos, algo, no se me olvidó el nombre, pero ahí hay recursos. Todo lo que son ángeles inversionistas. René Rojas creo que tiene un nodo que se llama Hub Bogotá, donde él convoca, y la Cámara de Comercio también con el equipo de los Esmeralda Belán, ellos convocan de vez en cuando ángeles inversionistas para potenciar, digamos, los emprendimientos que pueden tener las personas. Realmente el problema no es la plata, recursos sí hay, y hay a nivel de ángeles inversionistas, a nivel de programas del gobierno, bueno, el Fondo de Emprender que maneja el SENA también, aunque digamos ellos trabajan más en emprendimientos tradicionales, pero recursos sí los hay, entonces uno los puede encontrar. Si mal no recuerdo, habían alrededor de 10 a 12, si es que no ha crecido,
ángeles inversionistas posicionados en el país. En ese momento era Inves en Bogotá, quienes manejaban, digamos, la red de ángeles inversionistas, pero por la Cámara de Comercio uno puede, digamos, contactarse con ellos. Entonces, yo creería que mirar quiénes son probablemente los potenciales inversionistas de nuestros proyectos o nuestras intenciones, ¿sí? No es tanto el problema. Lo interesante es que sea suficientemente innovador, y ya que se menciona eso, y eso inclusive lo dicen en esos escenarios, tienen que saber un poco de propiedad intelectual para proteger eso. O sea, firmen confidencialidad o manéjenlo, digamos, con cierto bajo perfil, pero no dejen de hacerlo. ¿En qué sentido? En que al final, si ustedes tienen una muy buena propuesta, van a conseguir quien los respalde. Entonces, en ese sentido, antes de empezar a buscarlos, hay que mirar si la propuesta que se tiene es suficientemente interesante como para que se pueda conseguir aval a nivel de inversionistas. Digamos, yo creería, además porque también lo he vivido en carne propia, la peor forma de capitalizar una organización es con las tarjetas de crédito. O sea, eso los va a quebrar. Realmente ese sería el último momento al que uno debería llegar, pero uno debería abordar otro tipo de instancias para lograr financiar sus proyectos, pero ojalá que sus proyectos ya sean financiables, o sea, ya sean suficientemente atractivos para generar el interés, y más que ir a buscar o a pedirle cacao a alguien, es que los terminen buscando porque tienen, digamos, unas propuestas bien interesantes. Muchísimas gracias. El señor Germán David Nieto pregunta, ¿qué mecanismos de soporte da la Corporación de Calidad al sector privado para la gestión de la innovación? A ver, la naturaleza de la corporación calidad misionalmente es generar conocimiento útil y que sea conocimiento público. En la página que yo les mostraba, en los datos, ustedes pueden entrar a la página y descargar la cartilla guía con el modelo nacional de excelencia. Entonces, el solo hecho de descargar eso y empezar a responder las preguntas, o sea, son 10 dimensiones, 33 subcriterios y 205 descriptores, ya les da como un norte con respecto a lo que puede ser un sistema de gestión de la innovación. Pero es una forma de hacerla. Digamos, otro planteamiento puede ser, digamos, hacer intervenciones particulares. El modelo de excelencia es muy importante porque mide competitividad país para el premio, pero también la corporación hace procesos de intervención particulares para fortalecer, utilizando como herramienta el modelo nacional de excelencia, de hacer una línea base, eso lo denominamos benchmarking con el modelo nacional de excelencia, miramos cómo está la organización frente a las mejores prácticas del mundo que están inherentes al modelo de excelencia, sus dimensiones y descriptores, y a partir de ahí la corporación tiene un modelo de intervención donde por un lado hacemos la línea base, y después hacemos un PMC, un programa de mejoramiento competitivo, donde planteamos digamos, con una serie de herramientas que tenemos, cómo fortalecer y qué dimensiones fortalecer a partir de llevar ideas a proyectos que surjan desde los mismos colaboradores para que, digamos, se empodere. Y entonces, digamos, la corporación dentro de lo misional genera conocimiento que es público y que ustedes pueden descargar. Y a nivel, digamos, práctico, desarrolla proyectos de fortalecimiento competitivo en las organizaciones con el modelo nacional de excelencia o con herramientas particulares. Además, también hacemos, digamos, formación, sobre todo cuando formamos los evaluadores, formación de consultores también y proyectos especiales. Muchas gracias. ¿Cómo puedo saber que estoy innovando? ¿Me baso en patentes existentes? ¿Existe alguna metodología? Pregunta Gertrudis Misranchi. Gertrudis, digamos que las patentes son uno de los indicadores, digamos, de la innovación, pero ni todo se patenta, porque además no es patentable. Hay cosas que, digamos, procesos no se pueden patentar, hay cosas que llaman modelos de negocio o modelos de utilidad se llaman. Las patentes tienen, digamos, ciertas limitantes a nivel de alcances regionales, sobre todo en países que están regulados por la OMPI, etc. Pero si bien es cierto, el número de patentes es un indicador, sobre todo a nivel macro, a nivel país, puede reflejar, digamos, cómo está el país a nivel de patentes. Eso no quiere decir que para que yo pueda decir que he innovado tengo patentes. Chévere, los que han innovado, felicitaciones, y los que han innovado y que han logrado patentes, buenísimo, porque además son referentes y son admirables, yo los admiro. Pero eso no quiere decir que la única evidencia de ser innovador es tener patentes. Ser innovador es lograr cosas nuevas que el mercado valide y que generen valor agregado. Y que adicionalmente ser conscientes que van a expirar porque las van a copiar o porque van a pasar de moda. La imprenta fue una innovación en su momento, la innovación es efímera, la máquina de escribir, todas las cosas van cambiando, y en ese marco
es importante saber que lo que realmente determina que eso no es una innovación no solamente son el que se patente o no se patente. De hecho, las patentes implican un análisis de costos interesante, porque uno tiene que determinar dónde va a patentar, en qué países. Esos procesos pueden ser demorados, tienen, digamos, un costo en cuanto a los estudios, que cada vez, digamos, se hace un poco más accesible y que además no se demoran tanto, pero que se toman un tiempo. Entonces uno tiene que pensar realmente hasta qué punto lo importante para mí es patentar o no. Ahora, si tienen digamos, han generado una invención suficientemente interesante que después pueda generar recursos a nivel de regalías por haberla protegido, no duden en hacerlo, ¿no? Porque hay un dicho que se trabaja mucho en propiedad intelectual, es que las cosas no son del que las inventa, sino del que las registra. Entonces, en ese sentido, pues vale la pena hacerlo. Pero no el hecho de que yo no haya patentado algo significa que entonces no haya innovado. Uno puede innovar. Tengo un manual de Oslo en procesos, en esquema, en productos, bienes o servicios, en esquema organizacional, estructura organizacional y en estrategia comercial. Y, por ejemplo, está tomando mucha fuerza la innovación social, que tiene que ver mucho con procesos y con productos a nivel de servicios, que además impacta. Uno puede hablar de innovación medioambiental. Entonces, en ese sentido, creo que lo interesante es que no nos quedemos en la idea, que la desarrollemos y que en la medida en que veamos que puede ser suficientemente interesante para que nos genere créditos económicos con una patente, lo hacemos. Si no, pues básicamente la ponemos a producir. Ahora, una cosa es patentar y otra cosa es registrar las cosas. Digamos que las patentes tienen unos costos, las marcas tienen unos costos no tan altos como las patentes, que tampoco, pues, depende del país, pueden ser más o menos altos, pero por ejemplo el registrar y proteger las cosas, digamos, sí se puede hacer gratis con la página de derechos de autor. Y ustedes registran eso. ¿Eso para qué les sirve? Para que si alguien lo está plagiando digan, mire, yo lo registré. Pero hay que, digamos, darse el esfuerzo, hacer el análisis de si lo que hemos inventado aplica para ser patentable o no, en función de nuestro modelo de negocio y nuestros objetivos. Muchísimas gracias, ingeniero. El señor Alexander Chivata pregunta, ¿qué hacer en un país donde el Ministerio de Educación y Conciencias no tienen una brújula que los oriente para generar y no copiar políticas en temas de ciencia, tecnología e innovación? Prueba de esto es que Conciencias ya no apunta hacia el Ministerio de Ciencia, por el contrario está señalada a desaparecer por sus índices de corrupción y de poco aporte en el tema. Bueno, digamos que uno, inclusive hace poco estaba haciendo un análisis de unos ejercicios que había estado observando, y yo creo que si bien es cierto, y en este momento Colombia, digamos, está evidenciando cosas que antes por la cortina de la situación armada, de la violencia, de la guerrilla, digamos que no se veían tan claro, ahora sí están apareciendo y qué bueno que aparezcan. Y dentro de esas cosas sí se han evidenciado, pues digamos, las agendas ocultas, los malos manejos, y tiene que ver un poco con la cultura país, la cultura. Adolfo Sable es un bloguero, una persona que escribe de vez en cuando El Tiempo. Él tiene un artículo que llama, bueno, el nombre no me acuerdo bien, pero habla del colombiano promedio. Y es que realmente cuando uno señala a alguien, hay 3 dedos que lo señalan a uno. Yo creería que tenemos que empezar un poco por trabajar en nuestra propia cultura. Ahora, de una manera más práctica, claramente el problema de conciencias ha sido un problema que no se le está dando una importancia, una relevancia importante, como lo que yo les decía. Finalmente es más importante 50 kilómetros de carretera que la ciencia y la tecnología del país. Entonces, en ese marco, yo sí creo que hay que repensarse mucho. Los referentes internacionales son referentes, no es para copiarlos, y hay que pensarlo bien, pero de nada sirve muchas veces que se desarrollen proyectos o propuestas y que finalmente queden guardadas en un armario, un escritorio, y que no se lleven a la realidad. Yo creo que, y eso es el espíritu emprendedor del que habla PNUD, el Empretec, el programa, uno debe ser suficientemente resiliente y mirar a ver cómo decía mi papá, si algo no le gusta lo cambia, no se queja. Entonces, plantear esquemas, porque pues evidentemente es importante saber la línea base y que las cosas están bien o no están mal, pero realmente sí vale la pena pensar qué podemos aportar desde nosotros, sabiendo que no le vamos a meter los dedos en la boca, pero cuál es nuestra propuesta. Eso es lo que yo pensaría al respecto. Yo veo que aquí hay muchas preguntas y me da pena con algunas personas que
que no hemos contestado, pero creo que es por el tiempo. Por el tiempo, pero estamos tratando de resolver todas, de leer todas. Entonces ya nos faltan unas 5 preguntas. Había una de alguien que decía que si no la habíamos leído la pregunta. Sí la leímos al comienzo. Bueno, perfecto. Sí. ¿Cuál es la mejor manera para incrementar el proceso de observación individual para la detección de problemas que permita garantizar el desarrollo de proyectos innovadores? Bueno, pregunta Sergio Alejandro. Es bien interesante. Yo no creo que haya fórmulas, como les decía, yo creo que hay bastantes herramientas. Pero más allá de eso, yo creo que la parte lúdica y la parte de salirse de la caja funciona mucho para estar en capacidad de observar y de relacionar. Pero eso no quiere decir que se quede solo. Eso quiere decir que uno también tiene que leer, tiene que mirar referentes. En muchos escenarios la innovación es básicamente la copia. O sea, yo hago business intelligence y entonces miro cómo están haciendo los otros y trato de adaptarlo. Pero se considera finalmente innovación si es algo nuevo para mi mercado, si es algo nuevo para lo que estoy haciendo. Entonces, yo creo que tener una actitud, primero, y remitiéndome a una de las preguntas anteriores, de verdad, no pensar que no somos creativos, todos somos creativos. Y buscar escenarios o crear escenarios o plantear escenarios donde tengamos la libertad de expresarnos y de pensar. A mí me gusta mucho entre las metodologías, más allá de que hay estructuradas, etcétera, y puedan tener sus referentes, sus detractores, etcétera. Mucho el esquema que planteó Eduardo de Bono, además que es muy conocido, que es el de los 6 sombreros, porque además ahí se analiza el feeling, eso no es tan esquemático de voy filtrando ideas y si no pasan esto, no pasan al siguiente estadio, no, sino mirar como el feeling de la gente, y eso no solo pues, permite mirar, digamos, sobre todo el sombrero, el neutral es el blanco, y el amarillo y el verde es el what if. ¿Qué pasaría? Ese me gusta mucho. ¿Qué pasaría si le agregamos a esta idea algo nuevo? Entonces, ese esquema, que además es muy sencillo de entender, los 6 sombreros para pensar, nos permite como abrir mucho la mente. El juego nos permite abrir mucho la mente, el distraerse nos permite abrir mucho la mente. John Cleese hablaba de los 5 esquemas para poder ser creativo, y él hablaba que necesitaba como un escenario distinto del lugar de trabajo, que necesitaba darse tiempo para pensar cosas relativamente nuevas, que necesitaba darle tiempo a que se hiciera el blending, a que las ideas aparecieran, porque uno no se le ocurren las ideas cuando está sentado, se le ocurre cuando va en el bus, cuando está manejando, cuando está bañando, cuando está caminando. Entonces, en ese sentido, creo que permitirse pensar y permitirse tener ideas locas, permitirse los what if, los qué pasaría si, nos da una visibilidad, nos da una posibilidad de fortalecer nuestra capacidad de observación, el leer mucho, digamos, estar abierto, el no ser tan radical. Yo a veces tengo el problema, yo soy un radical con el equipo con el que trabajo, sobre todo Daniel y Dorothy son mucho más abiertos que yo, mis compañeros del equipo de trabajo, y en ese sentido, digamos que como que se les ocurren perspectivas distintas. Es bien interesante eso. Ahora, eso en cuanto a la capacidad de observación. En cuanto a la capacidad de observación, los problemas Colombia, pues ya digamos que los miramos en la charla, pero adicionalmente uno puede irse no tan lejos, sino mirar algo un poco a nivel meso. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que tengo yo en mi empresa, en mi sector? ¿Cuáles son las problemáticas que hay en mi familia? ¿Cuáles son las problemáticas que tengo yo en mi proyecto de vida? Entonces, digamos, uno puede ir mirando muy grande o muy pequeño, y eso le va a dar como pistas, y después inclusive puede hacer relacionamientos. Y ya teniendo eso, porque además hablaste de cómo fortalecer mi capacidad de observación, creería que jugando, que leyendo, que estando, digamos, con una disposición abierta, que no siendo tan radical, pero también al mismo tiempo leyendo. O sea, sin conocimiento no va a haber innovación, porque uno se inventa las cosas que ya existen. Entonces, en ese sentido, yo creería que mirando referentes, que relacionándose con la gente, que conversando, y si uno es muy tímido, entonces, pues, no sé, chateando, leyendo, o sea, todo lo que podamos estar en capacidad de observar y que nos guste, y eso es muy importante, nos va a permitir abrir la mente. No sé, duerman bien. Dense tiempo para ustedes en sus diferentes dimensiones. El modelo de la ciudad de excelencia, dentro de las cosas que mira es, bueno, si el sistema de gestión de talento humano considera el desarrollo y las dimensiones de los colaboradores, y entre ellas están pues lo que tiene que ver con la familia, las creencias.
Entonces, yo creo que la capacidad de observación la podemos implementar en la medida en que seamos más conscientes y nos demos espacio a nosotros mismos. Y la capacidad de convertir esas ideas que se nos vayan a ocurrir en proyectos, sí tiene mucho que ver con algo, digamos, John Cleese hablaba de modo cerrado, algo metodológico. ¿Cómo desarrollo un proyecto? Tengo un objetivo, qué voy a hacer, qué etapas, qué actividades voy a hacer, en cuánto tiempo, cuánto me puede costar, cuál es el resultado esperado, cuáles son los riesgos, etcétera. Y en función de eso, pues llevar a la realidad una idea, pero no dudar. O sea, en innovación algo que vale mucho es equivocarse. Entonces, pues si yo me equivoco, pues yo mido riesgos controlados, pero no me cierro a que tengo que hacer las cosas perfectas. O sea, muchas veces el primer limitante que uno tiene en la vida es el que está al frente de uno en el espejo. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a leer un par de preguntas más. Entonces, Mario Alejandro pregunta, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para innovar en el sector industrial de transformación a partir del aprovechamiento de residuos? Oye, eso es fantástico. O sea, mi hermano vive en Noruega y parte de las cosas que él me cuenta dentro de sus vivencias es cómo estos países trabajan tanto en el aprovechamiento, digamos, de los residuos. Ellos no hablan de basura, sino ellos están hablando es como de insumos, por ejemplo, para generación de energía eléctrica. Ellos tienen no 3 canecas o 2 canecas, ellos tienen de a 7 canecas y culturalmente ya saben qué papelito o qué cosa va en cada caneca para finalmente hacer, digamos, una clasificación como insumos. De hecho, hay países que están están importando basura de otros porque la necesitan como insumo para generación de energía eléctrica. No recuerdo si es Dinamarca o Holanda que lo está haciendo, pero allá en los Países Bajos. Entonces, yo creería que con el nivel de desaprovechamiento muchas veces, no solo a nivel de comida, sino de los residuos que pueden tener muchos procesos, parte de la innovación es mirar cómo eso se transforma. Y creo que hay bastante, o sea, pensar, y esto es muy triste, hace muchos años estábamos recibiendo una capacitación sobre marco lógico y decían, no, cooperación internacional no da plata para recuperar personas que estén viviendo en los basureros que tengan más de 12 años, una cosa salvajísima. Y es que eso no es un esquema de vida para nadie, pero hacer digamos, de todos los trabajos algo digno, donde sí se puedan hacer procesos de clasificación, que además muchas veces a costo cero, tiene que ver es con transformación de la cultura de la gente. Tienen que saber que todos sepamos cuál es nuestra huella de carbono, que todos seamos conscientes que todo esto está conectado y que lo que hagamos dejemos de hacer impacta nuestro escenario y que podemos aprovechar las cosas de una mejor manera. De hecho, no solo los objetivos de desarrollo sostenible, sino todos los esquemas de responsabilidad social empresarial cada vez más analizan esquemas de ciclos de vida completos. O sea, la oferta de valor no se acaba cuando se la entrego al cliente, sino dónde termina eso que le vendí, o dónde, más a nivel de manufactura que de servicios, y dónde termina eso, y yo cómo puedo garantizar que, y de hecho a nivel, por ejemplo, de mercados muy verdes como Europa, mis productos tienen más posibilidad de entrar allá con sellos verdes, por ejemplo, en la medida en que yo tenga claro cuál es el ciclo de vida del producto, inclusive después de que se haya usado. Entonces, una cuestión que tiene que ver con fortalecimiento, transformación cultural, que se puede dar mucho por el ejemplo o con proyectos, tiene que ver con mirar esquemas para aprovechamiento de esos residuos y tiene que ver un poco con mirar referentes para aplicarlos en nuestro contexto, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. De nada servía ser la cuarta potencia hídrica del mundo cuando todos los ríos pueden estar contaminados y esa contaminación no nos va a servir para que seamos ni la 50ª potencia a nivel hídrico y que no tengamos de verdad que ver o que no tengan las nuevas generaciones. Sumado eso al cambio climático, que lo estamos viviendo en estos días. Bueno, y finalmente, recomendaciones para innovar y no fallar en el intento. No, yo creo precisamente que la innovación implica que uno falle. La innovación implica que uno falle porque es un ejercicio de prueba y error. A nivel organizacional, los líderes deben entender eso o debemos hacérselo entender a ellos. ¿Por qué? Porque finalmente así se da un aprendizaje, pero una cosa es manejar riesgos controlados, saber que tenemos un espacio para fallar, hacer prototipos si es el caso,
Y otra cosa es invertir con los ojos cerrados. O sea, precisamente lo interesante del modelo de excelencia es que analiza buenas prácticas y en función de las buenas prácticas puede dar unos referentes para que la gente los tome. Entonces, yo creería que la innovación se implica seguramente procesos de aprendizaje. No solo la parte creativa es potenciarnos y darnos la libertad de pensar y de inventar lo que se nos ocurra, por más ilógico que pueda ser. Pero la parte de innovar como tal sí implica que pensemos en riesgos controlados, pero que nos animamos a hacerlos para aprender y mejorar. De hecho, algunas críticas se le hacen a algunas metodologías que no las voy a mencionar, que son muy reconocidas, plantean que si por ejemplo Apple o Steve Jobs hubiera utilizado esa metodología no tendríamos iPhone, una cosa así. Y es factible, o sea, creería que lo interesante acá tiene que ver con que nos demos la oportunidad, ¿sí?, de sentirnos suficientemente valiosos y buenos profesionales y buenos empresarios, independiente de que no tengamos un éxito rotundo o absoluto o que no fallemos. Podemos fallar rápido, si es necesario, o podemos simplemente, digamos, quedarnos en los miedos. Mi papá decía, hay dos tipos de personas, los que creen que hay dos tipos de personas y los que no. No, mentiras. Mi papá decía, hay dos tipos de personas, los que se mueven por lo que sueñan y los que se dejan de mover por lo que temen. Entonces, en ese sentido, yo creo que no estamos muy bien como lo pudimos observar, ni a nivel cultural, social, ni a nivel de desarrollo. Entonces no se pierde hacer intentos que puedan generarnos aprendizajes, pero que en algún momento puedan aportarle al desarrollo del país. La página se estaba actualizando hace poco y entonces de pronto por eso se pueden presentar problemas, pero hay una parte donde dice, en la Corporación Calidad, donde dice Premio NEI, el Premio Nacional, y al abrir el Premio Nacional hay una parte donde dice descargar la cartilla guía. En ese link ustedes pueden descargarla. De todas maneras, digamos que les vamos a compartir esta presentación. Este es el link, fíjense cómo es de largo, pero ahí ustedes pueden encontrar y descargar la cartilla. Dice https, Corporación Calidad, y ahí pueden descargar la cartilla. Igual si no, pues eso es de dominio público y de aquí a mañana seguramente ya esté la página bien actualizada, ya tienen que poderlo descargar. Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero, por este gran seminario. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas hasta este momento. Para las personas que preguntaron si íbamos a compartir el video, la grabación de este seminario sí va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Adicionalmente, también va a estar en la Corporación Calidad también. Entonces, en los próximos días, pues subiremos la grabación. Y bueno, yo les quiero agradecer mucho. Quiero cerrar con esta frase que además me encanta. Mientras el pesimista se queja del viento y el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Exacto, o sea, dice lo que dice ahí, plantea que tanto la actitud del pesimista y el optimista son actitudes pasivas, mientras que la realista es práctica y que el viento, digamos, que el ajuste se hace en función del viento, o sea, dependiendo de cada contexto. En otras palabras, la fórmula para fracasar es el pobrecito, pero quienes vamos a cambiar o quienes podemos cambiar el mundo, pues no esperamos ser perfectos ni no cometer errores, pero sí ir aprendiendo, ir ajustando las velas. Les agradezco muchísimo la atención y ojalá les haya aportado un poquito. Muchísimas gracias y muy buena noche para todos.